pregunta cuando dice el al frente de los bomberos que estamos con material de difícil combustión, con 400 centígrados para poderle dar fuego a el PVC, pues el plomo también no es inflamable. Y yo lo que consultaría en esta hipótesis es si no es una chispa, no es un cortocircuito, los bomberos tienen capacidad en El Salvador de determinar el punto específico donde inicia un incendio en un momento de un incendio industrial. Yo recuerdo el incendio en la fábrica de velas en el municipio de San José de Villanueva y estuve pues atendiendo en lo que podía con unas hieleras, dándoles hidratación a los bomberos en esa oportunidad. Y yo he escuchado a algunos que ellos saben determinar, obviamente es una pregunta técnica, cuál es el punto donde inicia efectivamente el incendio, y si esto se suma a su hipótesis de mano criminal, posteriormente hay varias valoraciones políticas, pero esas son las dos preguntas que yo tengo en este momento, y muchísimas gracias. Gracias, diputado Velázquez Parker. Diputada Araujo tiene la palabra. Buenas tardes, un gusto que estén aquí, el señor ministro, el señor director, también la señora subdirectora y todo el equipo, el señor, de verdad muy agradecidos que estén acá. Para nosotros como Asamblea Legislativa es medular el tener una buena relación para abordar los temas de país. El tema de baterías récord, sabemos que es un tema que ha trascendido ya varios años y que en este momento lo que queremos nosotros es coordinar con ustedes cuáles van a ser realmente los proyectos, los planes que vamos a hacer entre ustedes, que son el Ejecutivo y que son donde se van a ejecutar los procesos, bien, valga la redundancia. Y nosotros como Legislativo, a mí me llama la atención, yo quiero decirle que he estado involucrada en el tema récord desde hace muchos años. No solamente porque soy médica, sino que fui parte del equipo que en alguna vez se delegó por parte del Seguro Social para trabajar con bomberos y con todas las organizaciones interinstitucionales. Se generaba un informe, se trató de reducir al más mínimo un 5% la cantidad de la toxicidad del plomo en las áreas. En ese momento, después de que hubo una resolución de la sala, que fue en el 2015, se llamó a la gente de EPA, se llama, ¿verdad?, la de Estados Unidos. Sí, para que vinieron ellos en el 2016 a ayudar a hacer una planificación. Se hizo en ese momento, la que en ese momento funcionaba en la cartera de Estado de Medio Ambiente, la señora Lina Paul, inclusive dio unas declaraciones que ya estaban en un plan en conjunto de desalojo de esta escoria, pero que la situación no iba a ser fácil. Eran más de 300 toneladas, 23.000 toneladas, ¿verdad?, de escoria, y no solamente por la cantidad, sino por lo que significaba. Me acuerdo que en ese momento acabábamos de retirar también una escoria que se había encontrado en San Luis Talpa, que solo eran 70 toneladas y significó más de 10 millones. Y que no es solamente el hecho de que la voy a quitar, sino es quién la recibe. Ningún país nos la recibe. Por eso yo quiero en mi intervención que sea en este momento y pedirles a ustedes como parte del órgano ejecutivo un encuentro en el cual tratemos de buscar puntos de ayuda a la población, porque también ese es el objetivo. En ese momento recuerdo yo que se hizo en el 2017 el estudio de cuánto iba a costar y salían más de 60 millones. Como eran 60 millones para retirar la escoria y como es basura, no se le dio ese dinero al ministerio, no se le dio. No puedo decir en ese momento si Hacienda no lo incorporó o si no se lo solicitó la cartera de Estado. Lo que sí puedo asegurar es que ahí están las 33.000 toneladas de escoria.
y que siguen habiendo niños con malformaciones congénitas. El mismo presidente de esa asociación fallece de un cáncer. Y así, de hecho, algunos policías que en ese entonces nosotros le hacíamos la evaluación, que estaban ahí cuidando, salían con cantidades y niveles elevados de plomo en sangre. Entonces, debido a toda esta situación, ¿no?, de que inclusive la misma Corte le define que sea el Estado el que pague algo que tiene que pagar una entidad privada, porque recuérdense que eso no fue hecho por el pueblo salvadoreño, fue hecho por el enriquecimiento de una familia. Pero como bueno, solo en El Salvador pasan estas cosas, el mismo Estado tiene que correr con esto. Entonces, llamamos al señor ministro en el mes de noviembre. Y él fue muy amable en decirnos que él estaba conocedor del tema. Y él nos explicaba en ese momento que él estaba ya por iniciar un proceso de un plan para ver cómo es el desalojo, porque en aquel momento inclusive dijeron que el desalojo no iba a ser fácil, no es que yo voy a poner 30 camiones enfrente y me los voy a llevar, ¿vea? Eso no sabemos que no es así. Y son una de las cosas que hay que explicarle a la población. Yo estuve este fin de semana con la gente del sitio del niño, con el sacerdote y en la comunidad, y la gente a veces quisiera que solo llegaran a poner los camiones y fueran a echar toda la escoria, ¿ves? Pero es parte también del trabajo que no hemos hecho nosotros como funcionarios, de enseñarle a la gente que esto va a ser un proceso. Entonces, concluyendo, quisiera que el señor ministro, porque él nos quedó de venir a enviarnos el plan en enero. Reconocemos que este año ha sido un año que todo se ha distorsionado, pero quisiera yo saber si ya con ministerio va a haber un plan. A mí me preocupó, señor ministro, que cuando se mandó a esta asamblea el presupuesto de su ministerio, venía con algunos millones menos. A mí me preocupó porque yo sé que usted tiene una alta responsabilidad y hay una cuestión de la sala, pues que ya hay una resolución. Entonces me gustaría escuchar cuáles son las propuestas que ustedes tienen. Si usted, por ejemplo, considera que una fase 1, una fase 2, la va a iniciar el otro año para que pueda incorporarlo en presupuesto y nosotros como diputados estar pendientes de que a usted se le apoye en esto. Porque lo único que yo puedo decirle es que la comunidad está desesperada. Y aquí no es que seamos culpables unos y otros menos culpables. Aquí es un problema país. Entonces, hagámosle y encontremos una solución entre nosotros y ustedes. Y para esto reconocemos que usted como ministro tiene una alta responsabilidad y eso se llama dinero. Y para eso estamos nosotros, porque conocemos el problema. Así es de que yo he querido hacer un discurso en donde ustedes entiendan que de verdad la idea de que ustedes estén aquí con nosotros vale la pena, porque es una gran población de salvadoreños los que están pendientes de nosotros este día, pendientes de que de aquí salga una resolución. Así de que muchas gracias y por supuesto bienvenidos aquí a la Asamblea Legislativa. Gracias, diputada Araujo. Diputado Raúl Beltrán Bonilla, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor ministro, señor director de la policía, señor director de bomberos y acompañantes que están presentes esta tarde ante este citatorio. Para ser breve, la solución al problema de batería récord es dinero. Para que no andemos por las ramas, es dinero la solución a este problema. Que en el pasado hubo un dinero que no se sabe qué ocurrió. Los salvadoreños estamos siempre contando historias o cuentos de camino real. Siempre. 13 largos años tiene este problema. 13 largos años. Y la comunidad o las personas que viven alrededor, como decía la diputada Araujo, han ido padeciendo y viendo el sufrimiento de los niños, de los jóvenes,
Hay un lugar que se llama Nuevo Sitio. Conocimos el fin de semana el drama de un muchacho de nombre Marcos, 16 años, pero aparenta ser de 8. La insuficiencia renal ya le quebró las piernas porque es deformativa. Digo nombre y apellido. Como la costumbre es aquí buscar culpables, sino cómo encontramos la solución. Este ha sido el mal de nuestro querido El Salvador. Si pasó hace 20 años, 10 años, no, miremos ahorita de quién es el problema. Es decir, es la inveterada costumbre, sin antes meterle mano, unidos todos a encontrar una solución en común. Ya lo decía la doctora Araújo, esto viene desde el 2016, 2017, 2018, y luego nos olvidamos del caso. Los que pertenecemos al Departamento de la Libertad, bueno, su servidor ha estado cerca antes de, cuando los agentes de la policía se quejaban que los habían dejado cuidando la escoria, sin ninguna protección. Yo creo que nos acordamos de ese caso aquí en la comisión. Como decía el señor director de bomberos, y lo preguntaba también el compañero Velázquez, que técnicamente siempre se conoce el lugar donde comienza el fuego. Sí. Las instalaciones están abandonadas desde hace mucho tiempo. El sistema eléctrico está desconectado desde hace muchísimo tiempo, porque eso está abandonado. Es decir, no cabe ninguna duda, sin ser técnico en la materia, que esa fue una clara mano criminal. No se trató de la escoria, sino que se trató de los materiales que estaban ahí como PVC, basura, papelería y todo. O sea, ya sabían exactamente a dónde iban para cometer el delito, cometer el hecho. Conclusiones sobre esto. Yo creo que esta comisión, contando con la venia de las autoridades que están aquí, es el momento de comenzar a encontrar una solución real. Ya lo decía la diputada Araújo, el problema es de dinero. ¿Cuánto cuesta sacar la escoria de ahí? Porque los dueños de la empresa hicieron el daño, se fueron tranquilos, están viviendo felices no sé dónde, pero ahí dejaron la carga de contaminación por la que paga una alta cuota la sociedad salvadoreña, es decir, el pueblo que vive en el sector de Sitio El Niño y colonias aledañas. Debo decirlo, ya ustedes lo saben, que hay residenciales en la zona que el techo, cuando quitan el cielo falso, está cargado de contaminación. Es decir, el problema no es fácil, es serio y es grave, que debemos de buscarle una salida en común cuanto antes mejor. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Beltrán Bonilla. Tiene la palabra el diputado Arnoldo Marín. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a los funcionarios que nos acompañan y a su equipo técnico que también les acompaña a ustedes. Yo quisiera hacer dos preguntas concretas. Una, si hay un dato real estadístico de cuántas personas son las afectadas en la zona. Y la otra pregunta es si no sería mucho más barato en vista de que desaparecer estos residuos de contaminación y ese material que está ahí. Es difícil, por lo que ya explicaba una diputada que me antecedió, que no hay país que lo quiera hacerse cargo de ese material para destruirlo, si es demasiado difícil hacer una reubicación de esta población, por lo menos la que está más cerca de la fábrica, donde estaba la fábrica, porque va a seguir afectándose la población aledaña. Entonces, si hubiera esa posibilidad, entiendo que es una pregunta difícil porque para reubicar la gente a veces resiste, no quiere moverse de sus lugares, pero aquí está entre la vida o buscar una solución, ¿verdad? De las personas que están ahí. Esas serían mis dos preguntas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Vargas tiene la palabra. Sí, gracias. En primer término, yo, como lo han dicho resumiendo, creo que hay un problema financiero, que es un problema fundamental. Pero la respuesta es cuál es el plan que tenemos en corto, mediano y largo plazo para resolver el problema.
que creo que no se puede seguir chineando el problema, tanto para la infraestructura como para las personas. Hay que buscarle una solución, que va a ser largo, va a ser corto, no importa, pero vamos a accionar con un proyecto, con un plan que realmente resuelva el problema. Puede ser paliativo en un momento determinado para las personas, pero tiene que ser muy puntual para la infraestructura, para la instalación propiamente tal. En lo que era el aspecto de la seguridad, a mí lo que me preocupa realmente es que yo creo que hay mano criminal y adicionalmente como que hay un trasfondo sobre esa situación. Si mal no recordamos, se ha venido denunciando que ha habido un saqueo paulatino de toda la infraestructura. No sé hasta dónde realmente eso es correcto o no. Como que sacaron maquinarias, equipos y todas esas situaciones de acuerdo al abogado de la empresa. Y segundo, el incidente que se dio, que tal como lo dice el director de bomberos, el plomo no se va a incendiar él solo por el calor o por lo que sea. No, eso no puede suceder. Tiene que haber algo directamente que le pegó fuego. Habían anillos de seguridad. Si había desde hace años un saqueo prácticamente y luego esta situación, que no falló realmente para no detectar tanto una cosa como la otra. En el saqueo podemos hacer el seguimiento del material, a dónde se vende, a dónde está, quiénes lo utilizan. Y si hay una investigación, si esa investigación ya va caminando sin datos ni detalles, a deducir responsabilidades, porque me atrevería a tener la duda razonable que hay hasta una autoría intelectual de esa situación, el encubrimiento del robo del material, del saqueo que se hizo, y si realmente vamos a continuar con el mismo problema ahí, para que hiciéramos un análisis del dispositivo de seguridad para que no nos vuelva a pasar una situación. Sé que la seguridad pues, puede ser violentada, uno puede poner todo el empeño del mundo, pero siempre hay el individuo que trata de hacer el mal, siempre anda buscando por dónde es que se nos mete. Y entonces en ese sentido, ¿cuál va a ser el reforzamiento de la vigilancia que se puede haber? No hablamos de personal en el término físico, sino que a evitar realmente que eso suceda. Entonces las dos preguntas eran al señor ministro el plan. Si el proyecto financiero estamos más complicados todavía, porque con la situación del país todavía nos vamos a complicar más. Pero sería peor no iniciar a darle una respuesta a las personas si salud continúa haciendo los análisis, si a las personas se les sigue haciendo el seguimiento propiamente tal o no. Yo sé que no es su área, ministro, pero como hay una coordinación e integración de instituciones, y siendo el rector medio ambiente, podríamos tener algún grado de visión de cómo le vamos a dar respuesta a la población. Eso, y en lo que es la seguridad, ver la parte de la investigación y el reforzamiento del dispositivo, si va a ser con físico, va a ser tecnológico, cómo va a ser realmente para evitar, si hay todavía algo adentro que pueda ocasionar otro problema, cómo lo trataríamos de resolver. No espero una respuesta así muy elaborada ni definitiva, pero tener la idea de que sí, y que la población se lleve la sensación que como diputados, como autoridades, estamos prestos a que los problemas no les vuelvan a suceder, y no que creer que pasó eso y ya estuvo, y que nosotros, pues bien, gracias, solamente gracias por su atención. Gracias, diputado Vargas. Tiene la palabra el diputado Delmo Rivas.
Muchas gracias, Presidenta, colegas diputados y diputadas. Quiero, darle la bienvenida a nuestros invitados, al señor ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, al señor director de la Policía Nacional Civil, igualmente al señor director de bomberos, que aquí lo tengo a la par, y igualmente a sus acompañantes, ¿verdad?, que les están acompañando. Bienvenidos acá al seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Agradecerles pues por atender el llamado que se les hiciera a esta comisión. Gracias de verdad por haber atendido el llamado. Sabemos las ocupaciones que tienen cada una de las instituciones del Estado en este momento pues que estamos viviendo como país con el tema de la pandemia, que la verdad está teniendo muy ocupados a todas las instituciones del gobierno de una o de otra manera. Pero bien, gracias por haber atendido este llamado. El tema que nos tiene acá es el tema de baterías récord en el sitio El Niño. Sus consecuencias que se tienen con lo que es la contaminación en la zona, y que yo creería que cada vez va siendo más y más amplia esa contaminación. Sabemos de que este no es un problema de ahorita, pues este es un problema que viene desde hace muchos años y que no hemos tenido ninguna solución. Ahora pues está las nuevas autoridades del gobierno, lógicamente les está recayendo a ellos pues la responsabilidad de ver qué se puede hacer. Y en esto yo creería que no podemos dejar solo al Ministerio de Medio Ambiente, ni tampoco a la Policía Nacional Civil, que es la que se encarga de dar seguridad y de protección en la zona, y lógicamente el cuerpo de bomberos, que es pendiente pues de la situación que pueda pasar en ese lugar. No se les puede dejar solo a ellos la responsabilidad, sino que yo creería que también nosotros acá en la Asamblea tenemos una responsabilidad. Y dentro de eso es de que yo creería de que el señor ministro de Medio Ambiente tal vez puede buscar algunas alternativas, ¿verdad?, pero que también sean apoyadas de parte de acá de la Asamblea Legislativa. El problema es de que el ministro vaya a decir, bueno, miren, necesito para resolver el problema del sitio El Niño, en lo que es el problema de la contaminación, esto de la batería récord, la escoria y todo eso, y va a decir, requiero de tantos millones, pues, ¿verdad? Requiero de un préstamo, qué sé yo, y aquí vamos a salir ahí con que no queremos dar los votos, ¿verdad? Como ha pasado en muchos casos en otras necesidades que el Estado tiene. Entonces, así es de que es importantísimo que también, si el gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, nos trae alguna propuesta acá de solución, igual pues que la podamos apoyar acá en la Asamblea Legislativa, pues, ¿verdad? Porque a veces no solo nos vemos bien bonitos diciendo hay que buscarle una solución, pero acordémonos de que en esto lo que se necesita es el dinero, ¿verdad?, para buscarle la solución, ¿verdad? Aquí es dinero que se necesita. Yo creo que voluntad, las instituciones gubernamentales, comenzando por el Ministerio de Medio Ambiente, la voluntad la tienen, y yo creo que hasta les sobra la voluntad. El problema es el recurso económico, que no son 5 centavos, ya decía la doctora Araujo, hace unos años pues lo proyectado eran 60 millones, ahora cuánto será, ¿verdad? Entonces, la cuestión está en que vayamos pensando en buscar una solución, podemos ir en conjunto, ¿verdad?
unificada, tanto el gobierno como también la Asamblea Legislativa que ponga de su parte, ¿verdad? Entonces yo creería que, y ahí yo creo resuelto el problema, dejamos de hablar de este tema y estaríamos de alguna manera protegiendo a todas esas familias que de alguna manera están siendo afectadas con lo que es la contaminación. Yo quería preguntarle, señor ministro, no sé si ha habido algunas pláticas con la empresa esta cementera, la Holcim de Metapán. Yo no sé si ellos, como son los que producen el cemento acá en el país, no sé si sus hornos tienen la capacidad de poder de alguna manera destruir esta escoria. Si ha habido alguna plática ahí con ellos o no la ha habido. Entendería yo que tampoco lo van a hacer de gratis ellos, pues, ¿verdad? Imagino que algún costo va a tener siempre eso. O si la alternativa, pues, es pedir el apoyo a algún otro país, ¿verdad? Para poderlo trasladar, como lo que se hizo allá de lo de San Luis Talpa, que al final, pues, se solucionó el problema el problema de los barriles, de los químicos que habían ahí en ese lugar. Entonces, sí, no sé, ¿qué institución, tal vez algún gobierno pudiera hacerse la gestión que nos pudiera ayudar como país en esta situación, ¿verdad? Yo sé, ministro, de que todo esto de la pandemia, pues, ha mantenido, bueno, casi la mitad del tiempo que tiene el gobierno de estar funcionando, pues los ha mantenido ocupadísimos en lo que es atender la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, que de alguna manera hay que ir pensando en buscar la solución y que aquí en la Asamblea también estemos prestos a apoyar y ayudar también en el problema. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Rivas. Tiene la palabra para finalizar la diputada Maite Iraeta. Muchas gracias, diputada presidente. Buenas tardes a nuestros invitados. Gracias por hacer el tiempo en sus agendas de podernos acompañar. Y también muy buenas tardes a mis colegas diputados y a los salvadoreños que siempre están muy pendientes del desarrollo de esta comisión. Yo sí quiero reforzar que ya escuché de algunas colegas diputadas y colegas diputados la buena voluntad de que en esta comisión se pueda trabajar y buscar soluciones integrales. Ese diálogo que siempre nosotros lo ponemos sobre la mesa, esa intención de diálogo, ese deseo de poder solventar los problemas del país. Y eso creo que cada una de las personas que nos acompaña debe de llevársela cuando se retire de la Asamblea Legislativa. Aquí hay disposición de poder trabajar en equipo. Lo que necesitamos es darle seguimiento a las conversaciones y no solamente esta visita donde vamos a escuchar la respuesta a las preguntas, sino que también qué sucederá después. Sí creo que queremos escuchar un plan y ese plan, como ya lo decía otra colega, si ya estaba dispuesto a presentarse meses atrás, pues sería muy bueno para nosotros conocerlo y también poder abonar, apoyar y poder generar ese diálogo. Y sí quiero hacer la reflexión a los salvadoreños en general. En este país la palabra resarcimiento es realmente casi una utopía. Lo que en los juzgados se logra sancionar, esos montos de dinero van a las arcas del Estado, pero no per se a solventar ese daño medioambiental. Y eso es gravísimo para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y esto es lo que vamos a seguir viviendo. El resarcimiento es sumamente importante. Este es un caso específico el que estamos abordando, pero creo que cabe analizar que no estamos trabajando para poder resarcir los daños de manera real y que los árboles que son talados y que luego no son sembrados, que los siembran pero se mueren en cuestión de meses, no importa. Esta realidad es la que debe de cambiar y este caso nos permite a nosotros poder hacer mayor esfuerzo en esto y por eso es que yo he hecho mucho énfasis, hemos hecho énfasis otros colegas diputados de la importancia de que el Ministerio de Medio Ambiente pueda interponer estas multas y que estas multas, el dinero no debería de ir a las arcas del Estado, sino que esta búsqueda del resarcimiento de los daños que se está realizando, porque en este país la sostenibilidad es una palabra bastante utilizada, pero poco puesta en práctica. Así que yo quería hacer esta reflexión y consultarle a el señor ministro sobre ese plan
que ya mi colega, el diputado Vargas, había mencionado, conocer un poco sobre ese plan. ¿Qué viene después de este incendio? Porque el incendio es un suceso en sí, que gracias a Dios por el buen trabajo de quienes nos acompañan no sucedió más. Pero ¿qué viene después? Es como la pregunta, ¿qué viene después? Y para eso de nuevo el diálogo está puesto en la mesa. Muchas gracias. Gracias, diputada Iraeta. Voy a leer esta sustitución del diputado Mario Antonio Ponce López por la diputada Sara Marcela Carrillo de Chacón. Yo quiero también hacer dos preguntas, en este caso, dos intervenciones. En primer lugar, al director de la Policía Nacional Civil. Ya colegas han manifestado que en noviembre nosotros recibimos también a funcionarios, entre ellos vinieron también representantes de la Policía Nacional Civil, y en aquel momento se nos decía que la delegación de la vía Suchi era la encargada de prestar ese resguardo perimetral y local, pero en ese momento también nosotros vimos con preocupación porque los agentes que vinieron nos manifestaron que ellos no tenían el equipo adecuado y que de hecho ellos mismos habían tomado como la prevención personal de no acercarse al lugar. Entonces tenían que hacer o prestar seguridad perimetral, no acercándose a los lugares, porque incluso nos decían que ellos tenían temor, en primer lugar por ellos y por su familia, que había incluso un compromiso también por parte de la institución de realizarles estudios clínicos a ellos y a sus familias, para prevenir de que cualquier acercamiento que ellos hayan tenido al lugar les haya provocado algún tipo de enfermedad. Eso nos lo dijeron en noviembre del año pasado. Yo le quisiera preguntar, director, si se logró resolver ese problema, si se resguardó también la seguridad y la salud de los agentes que están ahí, porque también existe preocupación que si ellos son los que están brindando la seguridad del hogar, no tengan los equipos adecuados necesarios para poder acercarse, y que no sabemos si eso puede haber sido un detonante también para los hechos que se han suscitado. Esa es una pregunta para usted. Y para el señor ministro, bueno, ya mis colegas también han reiterado que esto se trata de no solamente que ustedes vengan por venir, sino que buscar soluciones a problemas complejos, y estamos hablando de vidas. Esto no podemos nosotros tomarlo con un tinte político, no, es salvar vidas. Ese es uno de los enormes compromisos que nosotros tenemos. En aquella ocasión, ministro, usted también manifestaba que estaba a la buena disposición de iniciar un proceso de búsqueda o de elaboración de un presupuesto, de ver cómo se podía solventar el problema, para que nosotros, teniendo la posibilidad o la opción de hacerlo, hacer nuestra parte desde aquí de la Asamblea Legislativa a la hora de la elaboración y aprobación del presupuesto, pues lo tengamos también en cuenta, porque eso es lo que nosotros queremos lograr, que la gente pueda sentir que vive en libertad en ese espacio, y que obviamente tienen su derecho a la propiedad privada, que son sus terrenos, y que hoy por hoy se han visto afectados incluso no solamente de vivir ahí, sino de poder realizar una compra y venta de sus lugares de vivienda, precisamente por esta situación. Hay un decreto de emergencia que obviamente es del lugar, que esto se dio años atrás, y dentro de este decreto que tengo entendido, ministro, que ustedes lo prorrogaron, es un decreto ejecutivo. Hay diferentes acciones a los cuales existe un compromiso o es la responsabilidad del ministerio para poder evaluar la situación en el lugar. Uno es la atención en salud de tipo especializada a la población afectada y expuesta, la pavimentación asfáltica o aplicación de otra técnica, determinar alrededor de 2.500 metros lineales de calles y caminos alrededor de las instalaciones, restricciones de acceso y de uso en las zonas donde los suelos presenten concentraciones de plomo, limpieza de los cielos falsos en las viviendas, retiro y disposición final de las cenizas y escorias,
limpieza de retiro y disposición final de cualquier estructura almacenada al interior de la planta, monitoreo y acciones de remediación de suelos en viviendas y monitoreo y limpieza de techos en viviendas en la zona de emergencia ambiental. Estos ya son acciones que ya están en un decreto, pero saber también si se van a continuar o se van qué va a pasar con estas medidas que ya se habían estado implementando en el futuro, en estas acciones, o si han pensado en considerar otro tipo de acciones por esta situación también que se dio del incendio. Esas serían mis preguntas y bueno, ya las que mis colegas diputados y diputadas también han hecho. Les cedería